Bienvenidos a la presentación del libro de Esther, Lengua de Loca. Queremos agradecer a la Secretaría Académica, en la persona de Silvana Gordillo, y a la Universidad Nacional de Catamarca, que hicieron posible que Esther esté hoy aquí. Y por supuesto queremos agradecer muy especialmente a Esther por aceptar la invitación. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Gonzalo. Buenas tardes. Yo vamos a romper un poco por ahí el frío y el protocolo, y voy a invitar a las personas que deseen sentarse en este pequeño rincón acá adelante en el piso. Pueden hacerlo, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas pueden ingresar. Y a los que están adentro, también si pueden irse amucharse también, así le damos más espacios a los que están afuera, ¿sí? Voy a darle la palabra a mi amiga Silvana Gordillo, que además es la secretaria académica de la Universidad Nacional de Catamarca. Buenas tardes a todos. A muchos los conozco, del campo de la filosofía. Me acompaña la decana de Humanidades, secretaria de la Facultad de Humanidades. Gracias. Me toca la parte de la presentación. Lo pensé todos estos días mientras la esperábamos, nos organizábamos. Y con esto surgió en el 2019. Esther viene a la provincia de La Rioja. Román, no lo veo por acá todavía. Nos encontramos y le decimos, vamos a verle Esther. Viajamos, hicimos ese viaje, estuvimos con ella, nos firmó, compramos un par de libros, entre esos libros, problemáticas filosóficas. Entonces, le pido que me lo firme y le pregunto, Esther, ¿para cuándo Catamarca? Y ella me dice, llévame. Y cuando lo dedica, pone ahí con la esperanza, para Silvana con la esperanza de ir a Catamarca. Eso fue en el 2019, finales del 2019, bien entusiasmada. Luego ustedes saben, pasamos 2 años en una suerte de encierro. Y hace 2 meses, aproximadamente, Gonzalo inaugura su librería. Vengo a la mañana y encuentro uno de sus libros, Las Posesas, y lo tomo. Le digo, me lo llevo porque no sé cuántos trajiste. Y digo, quiero que venga a Catamarca. Y él, ya así, ¿no? Lo regamos, que venga. Le digo, bueno, gestiona y lo hacemos. 2 días después, no mucho más, me contestó va a venir a Catamarca, quiere venir a Catamarca. Y empezamos las gestiones en conjuntos, que es lo que le decía a ella cuando veníamos caminando hacia acá. Grandes ideas se hacen con muchas personas, ¿no? Porque una sola persona, imposible que podamos hacer este tipo de eventos. Luego el lugar, nos preocupamos un poco, son muchos, por ahí pensábamos en el espacio. Todo se fue dando, ¿no? Así que aquí la tenemos a ella. Tenía que contar un poquito las cuestiones de su currículum, ¿no? Yo voy a ser muy discreta con eso, porque todos aquí, los que son de la filosofía, los que son de los que son historia, el arte en general, ha leído algún texto de ellos, ¿no? Ya sea por iniciativa propia, por los docentes que han tenido en las diferentes cátedras. Está de más decir que, y no me arriesgo, digamos, pero puedo afirmar esto, la hemos leído. Entonces, pensando en eso, ¿qué obras tiene? Es doctora en filosofía. Me acerco un poco más a lo que yo fui viendo, es Ideas Robadas. Hace muchos años yo era alumna. Cuando en un viaje a Neuquén compré ese primer texto. Luego vimos Foucault, usando por sugerencia de los docentes que teníamos en la facultad, el campo de la epistemología, libros sobre epistemología, y en una película. También participó en un musical, que seguramente ella nos va a contar un poquito más, porque el musical, aparte de escuchar, es muy
poco cómo le invitaron y por qué, cuál fue la idea. De Miranda. Muy bonito, si lo pueden ver. Y bueno, hoy nos convocan, como bien lo dijo Gonzalo, leyendo de todo, ¿no? Así que le cedo la palabra a Gonzalo y a Esther para que vamos conociendo un poco de esto. Muchísimas gracias. Bueno, como ven, tengo la voz muy mal. Así que, ya que hoy es el día de alguien que ustedes veneran mucho, de Fray Mamerto Esquiu, vamos a pedirle a Fray Mamerto que por favor me ayude con la garganta del milagro, de que podamos terminar esa reunión, de que me dé la voz para poder terminar esa reunión. Acá, por supuesto, debe haber muchísimos docentes y ya saben cuál es nuestro problema con la voz, ¿no es cierto? Que además, bueno, ahora ya no, porque ya soy muy mayor, pero cuando he tenido la edad de ustedes, he ido a los especialistas, me han enseñado a impostar la voz y he aprendido. Pero tan pronto como me apasiona dando clase, me olvido de todas las técnicas, de todo, y me largo y largo los intestinos por la boca. Así, por eso pasa esto así. Bueno, rápidamente me voy a agradecer a estas personas maravillosas que me han traído acá, a la Universidad Nacional de Catamarca, a la librería y a sus dos maravillosos gestores, obviamente a la Secretaría Académica, que tuvo la gentileza tremenda de que la universidad nos bancara, a pesar de que no es el edificio de una universidad que estamos haciendo, porque les quiero contar mi incidencia. Yo hace medio siglo que estoy en la universidad, o sea que veo una universidad y la verdad es que tengo que tomar una clase de ser. Así que, a pesar de eso, me bancaba lo mismo para que estuviera, así que estoy profundamente agradecida. ¿Y qué decir de ustedes? ¿O qué decir, por ejemplo, de Gabriela Baldo, que se vino de Buenos Aires a escuchar esta charla? Sé que también hay personas de otras provincias, así que todo esto no sería posible si no estuvieran ustedes. O sea que ese gran agradecimiento, muchísimas gracias. Quería decirles que la primera vez que yo vine a Catamarca fue también por trabajo, pero es la primera vez ahora que vengo con un trabajo académico, que vengo a hablar de cosas intelectuales. En aquella comunidad era muy jovencita y trabajaba en el INDEC y había un censo agropecuario y en los 70, era el 71 o el 72, y estuve acá trabajando, pero contando vacas, digamos, es una cosa muy diferente que lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, prácticamente es la única provincia que me faltaba visitar así como profesora. Así que por eso también era tan rápido viaje, porque era como una deuda conmigo misma. Ahora, al final de mi vida, tener el honor de venir a esta querida provincia a hablar con ustedes. Entonces, para hacer esto más ameno, yo lo que le pedía a Gonzalo, y que es tan divino que enseguida aceptó, es que no fuera una conferencia, porque ya de conferencias estamos un poquito cansados, y cansadas y cansadas. Así que lo que vamos a hacer es como un intercambio, y además lo que quisiéramos que porque ya tengo lo que ellos tienen pensado ya para preguntarme, que también ustedes intercambiaran con nosotros si es que tienen ganas y pueden, ¿no es cierto? Así que, bueno, hecha esta pequeña presentación y demostrándole una vez más mi alegría por estar con ustedes, ya le paso el micrófono. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nosotros hemos preparado 4 preguntitas, nada más, y como dice Esther, la intención sería que después ustedes pregunten, afilen la lengua, como la lengua de Loca, afilen la lengua y bueno, le pregunten lo que quieran, lo que tengan curiosidad a Esther. Lengua de Loca es un libro, como todo libro muy especial, pero este libro se gestó en el 2020, el año de la pandemia, como lo conocemos nosotros, y que era el año, si ustedes recuerdan, el 2020, que estuvimos encerrados, aislados, con miedo, que se morían y enfermaban parientes y amigos, que era una incertidumbre, a veces personas que estaban en soledad, otras en crisis, y en ese 2020 parecería ser que leer, escribir, pensar, corregir,
producir un libro, producir artículos, escribir, ¿no? Se fueron convirtiendo como herramientas que daban cierta certeza, cierta seguridad, cierto sentido a la existencia. Bueno, mi primera pregunta, la primera pregunta que pensamos tiene que ver con ese contexto de producción de Lengua de Loca. Bueno, muchas gracias. Cuando tengo que responder esa pregunta, porque me apareció el libro que hace unos meses, me lo hicieron varias veces, me da un poco de vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque en el 2020, como dice Gonzalo, comienza la pandemia empezó a fines de 2019, pero comienza para nosotros la cuarentena y faltando, mejor dicho, una semana antes, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, recibí un mail del CCK invitándome a hacer una serie de intercambio de mails con la directora de cine Bertina Carri, que muchos de ustedes sabrán que es hija de desaparecidos, y bueno, yo también tengo mis propias desapariciones, no por temas políticos como ella, sino porque tuve la desgracia de que fallecieron mis hijos. Entonces la persona de contenido de CCK se me ocurrió que eran dos buenas interlocutoras para hablar sobre la memoria. Así que nos pusimos con ese trabajo, entero trabajo, porque está todavía abierta, las consultas no han empezado la cuarentena. Y yo vi en esta chica, en Albertina Carri, que podría ser mi hija, una gran predisposición para el estudio de la investigación, y yo que extraño tanto ser investigadora, estar en frente de cátedras sobre posgrados o de grados como estuve, me pareció que era una buena manera de hacer la investigación, pero un poco como con el espíritu que se dijo acá, que no fuera tan académica, que no fuera tan dura. Así que nos pusimos a escribir eso y yo le dije a Bertina, me parece que esto da para un libro. Al tercer mes se lo dije. Agarró viaje y efectivamente hoy día es, como citaron, Las Posesas, el libro entre poseídas por la memoria, porque bueno, ¿quién no está poseído por la memoria? Y tanto más cuando te pasaron cosas terribles en la vida. Y luego la segunda parte del libro, bueno, pero resulta que la idea de CCK era que el 24 de marzo, o sea, el Día de la Memoria, estuviéramos las dos haciendo una performance, leyendo cada cual pedacitos de sus textos. Pero 4 días antes, el 20, se cerró todo. Entonces ahí se le ocurrió a la gente de CCK que hiciéramos un podcast. O sea, pues ya teníamos escrito todo. Así que ella grabó sus textos sobre los míos y salió esa primera parte que se llama Poseídas por la Memoria, pero era poco para hacer un libro. Entonces se lo ofrecimos a una editorial, a Caja Negra, y aceptó a condición de que hiciéramos una segunda parte. Y justo en ese momento Albertina ganó una beca para escribir un guión en Berlín. Así que lo que tiene interesante en la segunda parte, bueno, la primera parte es Buenos Aires, pues ella está en su casa y yo estoy en la mía. Y la segunda parte es Buenos Aires, Berlín, pues yo seguía en mi casa y ella estaba en Berlín. Así que ahí salió ese libro, pero ¿por qué cuento lo de ese libro cuando ahora estamos por otro libro? Porque 2 días después, nada más que 2 días después, o sea, ya estábamos ahí, empezando la cuarentena, me escribe Marta Dillon, que es la directora del suplemento Mujer de Página 12, para ver si yo quería ser columnista del suplemento, ¿no? De Página 12. Efectivamente, ese fue el sueño de mi vida. ¿Y por qué estoy tan feliz con esas columnas? Que hoy día también, obviamente, voy a contar el proceso por cómo se convirtieron en el libro, no tan minutos, las columnas no se hicieron así como están ahora en el libro, hubo todo un trabajo. Pero me pareció tan interesante que era también eso. O sea que lo que dije al principio que me da vergüenza es porque en ese momento en que todo el mundo estaba sufriendo tanto, en que todos hemos sufrido pérdidas, sin ir más lejos, mi hermana mayor falleció de COVID y yo he perdido la movilidad, soy muy mayor, pero hasta ese momento hasta el subte iba, venía, y justamente estaba comentando a Silvana de que después de la pandemia ella prácticamente puede andar en taxi, ya todos hemos perdido algo, ¿no es cierto? Bueno, pero yo gané en espiritualidad,
porque cuando en mi casa, muchos de ustedes saben mi historia, que no me dejaron estudiar cuando era chica. Entonces a los 13 años, a la noche cuando mis padres dormían y mis hermanas dormían, me iba a la cocina de mi casa, éramos una familia muy humilde, mi papá era viajero, y prendía la cocina querosene en aquel tiempo, que era de bomba, muchos de ustedes se acordarán, ponía despacito la radio, que era el único medio de comunicación que había en aquel tiempo para escuchar música, y bueno, tenía 13 años, estaba enamorada de Becker, entonces dibujaba a Becker con un rumín, o sea, cada runito que dibujaba parecía que lo estaba acariciando yo. Y cuando me cansaba de dibujar, tenía un libro de iniciación a la literatura que le habían regalado las monjas a mi hermana mayor, pero a mis hermanas no les interesaba la literatura, entonces yo me lo apropié. Entonces empecé a hacer lo que después en la universidad me enteré que son fichas. Yo cuando el profesor Pérez Abuchasti, que era mi profesor de historia en filosofía y letras, explicó, porque antes bueno, lo digo para la gente muy joven, antes las fichas se hacían en unos cartones, no se hacían como ahora en el digital. Y justamente yo tenía una caja de zapatos y había cortado cartones y ponía el nombre del poeta o la autora que me interesara y los datos principales, dónde nació, dónde murió, de qué país era, y un pequeño fragmento de lo que más me gustaba del estudio. Entonces, para mí eso era tocar el cielo con las manos, 13 años. Pero ¿qué pasa? Mis padres no valoraban el estudio, porque una mujer, y me lo decían, o sea, pues yo decía, ¿pero por qué si fulanito estudia, mecanito estudia, yo no puedo? Porque sos mujer. Una mujer lo que tiene que hacer es prepararse para ser una buena madre, una buena esposa, una buena abuela, y eso sacaba señores. Y para esta no se acababa ahí, no se acababa. Pero bueno, era menor, tenía que obedecer, entonces mi mamá se levantaba y me mandaba a dormir. Bueno, lo intenté varias veces hasta que al final me ganó por cansancio porque sabía que era inútil. Yo hacía toda la misa en Zen y después me tenía que ir a dormir. Entonces, ¿por qué les cuento esto del siglo pasado? Yo nací a mitad del siglo pasado. Porque ahora, a mis 83 años, estoy tan feliz como cuando tenía 13 y me encerraba en la cocina. Pero más feliz porque sé que no va a venir nadie a joderme hasta que todo me transformaba. Bueno, o sea que eso es lo que quería decir. Que él me preguntó cómo se gestó el libro, se gestó así. Se gestó una especie de, ¿vieron esas películas de ciencia ficción que se traslada de un cuerpo a otro? Bueno, yo me trasladé de mis 13 años a esta edad y en mi escritorio, con todos los libros, con la música, ahora ya no me interesa dibujar, por ejemplo, pero sí, por supuesto, escribir y leer, así que tengo mi pequeño paraíso en mi escritorio. Así que el libro es puro placer. No solamente por eso, sino por lo que un poco adelanté antes. Cuando uno escribe libros, yo ya ni los cuento, tengo 35, 40, no sé cuántos libros he publicado, pero para dar evolución hay que esperar mucho tiempo. Fíjate la anécdota tan linda que cuenta ella, en el 19 pasó eso, y recién ahora se está completando. Pero ¿qué pasa con las columnas que uno pone en el diario? La desventaja que tienen, que al otro día ese papel va a servir para envolver huevos, o sea, es de poca vida. Pero la ventaja que tiene es que puede convertirse en libros y bueno, ahora que digo eso me acuerdo de, ojalá, obviamente que no es esa mi ambición, perdón, cambiando lo que hay que cambiar, el poeta Horacio, vivió hace 3000 años, dijo, estoy levantando un monumento más poderoso que el bronce, más alto que las montañas de Egipto, mientras que la Callada Vestal, que es el que estamos hablando, vamos romana, ¿no? Latina, mientras que la Callada Vestal siga subiendo a las colinas de Roma a entregarle sus honores a los dioses, mi monumento seguirá vivo, porque él pensaba en el libro, en los libros que estaba escribiendo. Fíjense esa predicción. La Callada Vestal ya no sube a las colinas porque ya no somos paganos. Y sin embargo, a pesar de las vicisitudes del tiempo, los terremotos, la humedad, las guerras, ese monumento hoy sigue vivo y puede aparecer en tamaño papel o en tamaño digital. Estoy hablando del libro de Horacio en este caso, ¿no es cierto? No aspiro a que dure tanto el mío, por supuesto, pero es una manera de eternidad, ¿no? De un poquito de eternidad y no esa fugacidad de la clase o del periódico. Entonces, yo
ya a esta altura sigo escribiendo, ahora las columnas aparecen cada 15 días, porque mientras estábamos en cuarentena no podíamos salir, así que escribía todas las semanas, pero ahora no me da el tiempo, porque se abrió la sociedad y más o menos me lleva 5 días cada una, 2 días de investigación, 2 días de corrección, de escritura y después un día más de corrección. O sea, llevamos bastante trabajo porque lo que yo intento es que sean pequeños ensayitos filosóficos. ¿Y de qué tratan, Esther? Como siempre la filosofía es siempre pensamiento del presente. Esto lo dijo Kant, siempre pensamiento del presente. Entonces, muchos de ustedes que me conocen, han escuchado mi clase por internet, por donde fuere, o personalmente, pero si vos trabajas hablando de Platón y de Aristóteles y de Kant, sí, pero en función de nuestra realidad. O sea, no es que me traslado a la antigüedad para quedarme allá, sino que desde nuestros problemas sabemos que estos grandes clásicos, como el que nombré, como Horacio, que sobrevive después de 3.000 años, estos grandes clásicos nos siguen hablando, por eso son clásicos, porque no pasan de moda. Entonces, la misión es esa, o sea, hacer Marta Dillon, que es la que escribe el prólogo, dice que son mariposeos filosóficos. Por supuesto, porque son 2 o 3 páginas cada uno, pero obviamente es una columna de diario. Entonces, el trabajo más grande, que no lo pude hacer yo, porque es muy difícil saturarse a sí mismo, lo tuve que dar a una editora para que lo haga, fue que le sacara a las columnas todo lo que es muy periodístico, lo que es de momento. Yo, por ejemplo, por ahí la Reta saca uno de esos órdenes terroríficas de que los libros queden encerrados o de que los pobres son basura, entonces me enojo y escribo, y a partir de esa realidad momentánea hago una reflexión filosófica. Entonces, la cosa momentánea, ¿no es cierto?, de que, bueno, del decreto municipal o del que sea que en ese momento me indignó, le dije a la editora que la podara, que la sacara, para que quede lo fundamental, que las reflexiones, y sobre qué, sobre la vida cotidiana, sobre las mujeres, sobre los varones, sobre la masculinidad y sobre los problemas que van apareciendo cada día. Es decir, que a esta altura de mi vida me está pasando la maravilla de que puedo hacer un repaso por todos los 80 años de mi vida. Porque, por ejemplo, yo estoy escribiendo y digo, ay, pero estoy viendo una cosa actual, digamos que sobre la pandemia, porque, bueno, obviamente el libro está atravesado por la pandemia, ¿se imaginan? O sea, no es que hablo todo el tiempo de eso, pero es lo que nos pasa día a día a todos. Bueno, entonces pienso en algo que se pareciera a otra época y digo, por ejemplo, pero tal poeta habló de esto. Y usted sabe que esto ese documento es una cosa maravillosa, nuestro inconsciente es una cosa maravillosa. A mí me gusta decir que ello es más inteligente que yo, universalmente, ¿no? Ello es más inteligente que yo. Y por ahí digo, pero si García Lorca habla de esto, y ustedes tienen que me levanto y voy a la biblioteca a sacar el libro de donde yo no sé conscientemente que estaba, y encuentro el libro que hace 30 años leí y que me viene bien ahora para aplicar una de estos textos. Así que bueno, la verdad es que todo felicidad. O sea que el que lo lea, ojalá que le guste y que yo le logre transmitir el placer con el que he hecho este libro y el agradecimiento que tengo. Bueno, ya está la segunda vez que lo presentamos en Buenos Aires en Casa Brandon, lo presentó una chica trans, porque Lengua de Loca viene del ambiente gay. O sea, Lengua de Loca nunca se equivoca. Los chicos que se llaman a sí mismos maricas dicen Lengua de Loca nunca se equivoca. En algunas partes me dicen Ojo de Loca nunca se equivoca. Entonces, como yo jugueteo mucho con las palabras, y por ahí invento palabras, pero palabras que están correctamente inventadas en castellano, Marta Dillon, con un poco de vergüenza, me dijo, Esther, ¿podemos poner tus columnas Lengua de Loca? Y me encantó, me pareció maravilloso, fantástico. Y máxime, siendo una académica, bueno, como fui, como soy, donde todo es tan formal y tan serio y tan todo como tiene que ser, el hecho de poder romper esa formalidad me pareció que ayudaba también a que la filosofía llegue a más gente. Porque ¿cómo? ¿Se puede leer filosofía en 3 páginas? No se puede leer filosofía, pero sí puede ser un disparador para que te lleve a después a leer la filosofía. O sea, no es casual que el primer libro, casi como, para que no sea el último de mi vida, pero bueno, hasta ahora es el último, mi primer libro se llamó Para seguir pensando, porque
porque eran audiciones de radio, similar a esto, que después así se libro. Entonces son pequeños bocaditos filosóficos que en sí mismos no te van a explicar la teoría de Kant, pero sí te pueden picar las ganas de ir a leerlo. O sea que esa es la intención, lo mismo la intención de esta reunión, y ojalá la podamos cumplir. Muchísimas gracias. Y en mayo es el mes de la revolución. La pregunta es, ¿qué libros la revolucionaron? ¿Qué libros de otros autores? Sí, de otros autores la revolucionaron. Bueno, son tantos que es un poquito difícil, pero sí, tengo uno que es mi autor preferido y que no pude hacer el doctorado sobre él porque en la época que yo hice el doctorado había que manejar el idioma del autor o la autora que se trabajara. Y como yo empecé muy tarde, porque bueno, como ya lo dije antes, no me dejaron estudiar, empecé a estudiar idiomas a los 30 años, que es más o menos como estudiar ballet a los 30 años. No voy a ser María Pisciclaya, siempre a los 30 años. Yo recién a mis 70 años, unos 10 años atrás, me empecé a resignar a no ser lo que yo quería hacer. Yo quería ser la G de la Argentina, yo quería ser la gran filósofa argentina. Hasta que hace unos años atrás me di cuenta, pero Teresita, si vos a los 30 años te la pasaste lavando pañales, porque en mi época no había pañales estatales, chicas, te la pasaste lavando pañales, te la pasaste siendo ama de casa, te la pasaste lavando calzoncillos. Y estos grandes, los grandes de la filosofía, ya tenían mucho. Nietzsche, por ejemplo, a los 28 a los 26 años había publicado El nacimiento de la tragedia. O sea que evidentemente vengo por 30 años de atraso, así que ya me resigné que no, la G de la Argentina no soy, para nada. Así que humildemente de lo que pude hacer con la filosofía, pero creo que también es un alivio para la gente que en su momento quiso estudiar o hacer algo y no lo pudo hacer. Yo para una persona de 50 años me dije, no, yo desgraciadamente no pude estudiar, porque tuve que mantener a mi mamá. Digo, pero a cualquier edad se puede estudiar por suerte, estudiar cosas intelectuales, no hay límite. O sea, no niego las condiciones sociales, por supuesto, si una persona que está trabajando todo el día en el campo, difícilmente a la noche va a poder aprender la filosofía, pero en condiciones más o menos amigables, a pesar de provenir de un origen muy humilde, es posible. Así que, bueno, una de las cosas que yo quiero también es dar optimismo. Y para contestar a la pregunta que me dice Zaratustra, de Nietzsche, les cuento lo que me pasó sobre Zaratustra, no me había pasado solamente de adolescente. De adolescente me pasó, de preadolescente me pasó, que me cayó en mis manos Los Tres Mosqueteros, y lo empecé a leer después de cenar, a eso de las 8:30, 9 de la noche, cuando los chicos teníamos que ir a acostar, porque en aquel tiempo no había televisión, y todas las cosas que hay ahora. Y lo empecé a leer y me entusiasmé tanto, estoy hablando de Los Tres Mosqueteros, ¿no? Que hasta que no se hizo de día y terminé el libro, no lo pude dejar. O sea que ahí me apasionó para siempre el libro, o sea, no pude dejar toda la noche leyendo. Bueno, eso fue como un milagro. Los milagros no pasan todos los días. Pero luego, cuando entré a la facultad, como yo no tenía formación, yo hice mi secundario en 2 años, por decir, cuando empecé a hacer mi secundario a los 26 años, hubo profesores que a los que tenían que ir, por ejemplo, matemática o inglés, o sea, o otras materias, se estudiaba sola, que me hicieron ver lo que en mi casa siempre me había negado, de que yo tenía ciertas capacidades. En casa siempre me lo había negado, era malo para una mujer tener esas capacidades, para una mujer lo bueno. Un día mi mamá me dijo, hace muchísimos años, a vos los hombres no te duran porque no sos buena ama de casa. Bueno, qué suerte no me duran. Pero la verdad que no quiero ser ama de casa. Bueno, y entonces cuando empecé la facultad, yo vivía en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, conurbano. Entonces tenía que ir a Capital, a Filosofía y Letras, y a la noche volver a 11 a tomar el tren para volver a mi casa, a mis hijos, que tuve muy jovencita, a los 20 años tuve a mi hijo, y a los 22 a mi hija. Nos dejaba una señorita que nos atendía, y yo me iba para el centro, como dice Tango, me iba para el centro a estudiar. Y una noche venía en el tren con un compañero mío, que era también de la zona, y me dice, pero como vos no leíste a Nietzsche, porque ahora recién empezaba la carrera. Y digo,
O sea, por supuesto lo había escuchado, pero nunca había leído nada. Y entonces, divino, nunca más lo vi a esa persona, bien importante fue mi vida, nunca más lo volví a ver a ese muchacho. Él llevaba debajo de los brazos, llevaba un Zaratustra. Y dice, toma, te lo texto, como lo tenés, lo veo. Y esa noche, después de haber trabajado todo el día de peluquera, atender a mis hijos, irme a la universidad, volver, empezar a leerlo cuando llegué a casa, mientras me cenaba, me pasó igual que con los 3 mosqueteros. No pude dejarlo hasta que no se hizo de día. No entendí nada. Pero era tan maravilloso como escribía, era tan apasionante que yo me daba cuenta que había aquí un tesoro. O sea que no pude dejarlo. Después me pasó lo mismo, por ejemplo, con la película El silencio de Bergman, que cuando la vi, yo todavía no había estudiado, no era necesario estudiar para entenderla, pero era un cine muy nuevo, no entendí. Si me decían que torturamos, o decir que la película me tenía que dejar torturar, no entendí nada, pero quedé fascinada. Y luego de muchos años la volví a ver y me di cuenta por haber quedado fascinada. Fue una película buenísima, pero yo no tenía elementos como para poder captar lo bueno que era. Por eso entonces, a esa altura de mi larga vida, les digo, qué maravilla tener la capacidad de leer. O sea, porque leer nos aumenta el mundo. Yo no me canso de decir una frase de Wittgenstein, que es uno de los filósofos más grandes del lenguaje que hubo en el siglo XX, que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y ustedes vieron que la gente que deja de hablar, que se empieza a quedar sola, se deprime porque como si la chica el mundo. La gente que empieza a estudiar idiomas o que lee mucho, se le agranda el mundo. Porque, bueno, ahora es una frase de Deleuze. Deleuze dice que se puede ser nómade sin salirse del lugar. La película mía se llama Mujer Nómade. ¿Por qué? Porque esa noche que yo leí Nietzsche, yo viajé a la estratosfera y no me moví de mi cama, estaba acostada leyendo. O sea que se puede ser nómade sin salirse del lugar. Y eso nos da la ventaja a todos los que estamos acá y porque somos amantes de los libros. Así que el libro que más me marcó, y ya te digo, no pude hacer doctorado sobre él porque me resultó muy difícil el alemán, pero sí el francés me resultó más fácil y por eso hice el doctorado sobre un discípulo de Nietzsche, que es Foucault, y que cuando me lo pregunten acá, que están ocupándose, voy a decir porque eso tiene una gran relación con la provincia de Catamarca. Les dejo la suspensión. Bueno, vi un montón de entrevistas antes de que viniera Esther y Esther habla de mismo Platón, Nietzsche, Aristóteles, Horacio, Derrida, Deleuze, Foucault. Habla de un montón de autores, habla de los libros que ha leído. Y encontré una entrevista donde ella dice que da una clase y en la clase es sobre el placer. Y dice Esther que a ella le da placer hablar sobre el placer. Entonces se me ocurrió preguntarle si le da placer hablar de los libros. Sí, y ahora estoy un poco tímido, porque dice, le da placer hablar del placer. Me decías antes, me da placer hablar del placer. Bueno, al haberme dedicado a Foucault con algo como el sus autores, he estudiado mucho sobre sexualidad. Y lo que yo he notado en mis clases es que cuando hablo de sexualidad, que se llama un ambiente como de calentura. Calentura no es la palabra, o sea, nos entusiasmamos. Incluso cuando yo era más joven y tenía más oportunidad de poder practicar sexo, la verdad que ahora casi no entra nadie al negocio. Si algún día iba muy satisfecha a dar el teórico, a mí me parecía que no salía también ese teórico. En vez de iba con un poquito de calentura, ese teórico salía mejor. ¿Por qué? Porque yo siento que transmito la calentura y que la gente me la transmite a mí. ¿No es cierto? La calentura en el sentido que ya lo dijo Platón, o sea, la filosofía comenzó hablando del sexo y del amor, o sea, y los libros se han perdido. De Platón tenemos solamente 1/3 de su obra, porque después vinieron los católicos y se hicieron todo lo que tuviera que ver algo con el placer, con el sexo, o con la risa, incluso. Por ejemplo, no sé si se sigue usando ahora, pero cuando yo era chica, si estábamos callados los chicos
chicos y las chicas, ¿no? O nos reíamos mucho, alguna picardía deben estar haciendo. O sea, el placer era mal visto. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue siendo así? ¿El placer es mal visto o no? Sí, sí. En general sí, ¿no es cierto? En general sí. O sea, bueno, se imaginan en aquel tiempo lo que era. Bueno, así que encontrar el placer, como lo hemos encontrado nosotros, ustedes y quienes estamos acá, en algo que sí está a la altura de cualquiera de nosotros, que es la lectura, es realmente ser privilegiados aún cuando la mayoría somos trabajadores, cuando tenemos una vida difícil, cuando todos tenemos muchos problemas, pero tenemos como un refugio para poder protegernos de esa vida que es tan difícil. Me fui por las ramas, ¿qué me habías preguntado? Si le da placer hablar. Bueno, entonces, como ven, me daba más placer hablar del sexo que de la vida. Le reformule la pregunta. Está bien. Bueno, sí, por supuesto que me da placer hablar de los libros y sobre todo el placer de ver como libros que parece que son inaccesibles. Bueno, no voy a decir la lógica de Hegel porque es inaccesible realmente, pero Foucault, por ejemplo. Foucault, si uno tiene la paciencia y la vocación de leerlo 2 o 3 veces, no hay libro que no resista una tercera lectura. Finalmente se va entendiendo. Entonces, el placer, por el que me pregunta Gonzalo, no viene solamente de hablar sobre libros, sino de escribir. Porque a mí me pasa muchas veces que me paran por la calle, gente que fue alguna niña o lectora, y me dicen, ay Esther, ¿cuánto te agradezco que aquella vez nos iniciaste a sentar el libro? Porque lo leí totalmente y ha cambiado mi vida la lectura de ese libro. O sea, porque hay libros que cambian la vida. O sea, de hecho, una de las cosas que lo conté tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Hay libros que cambian la vida y hay vidas que se dedican a los libros. Y, por otro lado, la ventaja de dedicarse a los libros es no quedarse en los libros, sino estar en sus académicos insoportables, cuyas clases son aburridísimas. O sea, que los libros estén, que los autores y los libros estén en relación con la vida. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente joven me sigue a mí? Yo soy una persona más mayor, que soy del siglo pasado, y yo creo que es porque hasta los 30 años yo fui una piba de barrio, una chica de Rioba, como se dice en Buenos Aires, ¿no? Una chica de Rioba. Y cuando a los 30 años entré a la universidad, entré a los 29 realmente, en mi época había que dar examen de ingreso para entrar en la UBA, cambió absolutamente mi vida. Entonces digo, qué maravilla poder transmitirle a los demás de que hay un momento en que cambia la vida algo tan accesible como los libros. Porque uno dice, se sacó la lotería, le cambia la vida, pero bueno, es una cosa muy diferente y muy poco probable. En cambio, esto está a disposición de todos nosotros. Así que el placer está en eso, en poder compartir la filosofía con otros. Y tal como lo decía la compañera cuando empezamos a hablar, la felicidad, la ventaja, la felicidad tremenda de poder trabajar entre todos. Porque fíjense que estamos hablando de libros, utilizamos soledad y silencio. Y sin embargo, acá, aunque hablamos, aunque no estamos solos y aunque no hay silencio, también estamos en situación de lectura. ¿Por qué? Porque se nos están abriendo nuevos mundos, como un poco decía Mingueta y como lo cité antes. Ahora le contesté, ¿me porté bien ahora? Te la vamos a calificar más tarde. Quedan 2 preguntitas y vayan preparando las lenguas que van ustedes, ¿no? La otra pregunta era, si ustedes se pueden ver entrevistas de Esther, van a ver que ella muchas veces hace mención a esto que estudió de grande, desde los 26 años en adelante, y no paró nunca más. Sea lo que sea que le fue ocurriendo en la vida, no paró nunca más. Entonces, hablando con Laura en la casa, surgió la idea o la pregunta si es que estudiar, aprender, es un modo de resistencia en la vida. Sí, creo que estudiar es un modo de ser en la vida.
O sea, en general se piensa que uno estudia en otra época que va a la educación sistemática, ¿no es cierto? Bueno, ya sea el colegio primario, secundario, la universidad, los posgrados, etc. Y que esto se acaba, señores. Sin embargo, yo creo que es para siempre. Y mi ejemplo acá, otra vez, pensando en el presente, vamos a nombrar a un pasado. Cuando Platón fue condenado a tomar la cicuta para envenenarlo, porque pervertía la juventud porque les enseñaba a pensar. Entonces, bueno, enseñar a pensar, si lo sabemos los argentinos, que hemos sufrido la cantidad de dictaduras que hemos sufrido, es peligroso, ¿no es cierto? Para ciertas personas, por supuesto. Entonces, en el caso de esto, de enseñar a pensar, y en el caso de Platón, ¿cómo era la pregunta? Si estudiar es un modo de resistencia. Gracias. Entonces, Platón viene porque él decía, es cierto que estamos muy limitados por este cuerpo nos limita tremendamente, y cuando pasan los años ni les cuento, todos los días duele algo nuevo. Pero hubo una época en que los seres humanos éramos almas puras. Es la metáfora, ¿no? Una metáfora, por supuesto, filosófica, pero metáfora. Entonces, cuando éramos almas puras, podíamos ver con los ojos del alma la verdad. Y es tan maravilloso ver la verdad. Verdad no es una verdad dogmática, sino lo que cada uno o cada grupo considera como verdad, o cada época considera como verdad. Es tan maravilloso que teníamos alas y podíamos volar. Esas alas nos las daban la capacidad de poder ver la verdad. O sea, ¿quién no quiso? Yo cuando era joven pensaba, bueno, cuando esté al final de mi vida es como que se me va a golpear y voy a ver una verdad completa. No existe la verdad completa. Ya la otra de la cosa que me resigné. O sea, verdad completa nada, absolutamente. Pedacitos, fragmentos, momentos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En un momento los dioses decidieron que viníamos a ese cuerpo. Entonces, cuando tuvimos que ocupar ese cuerpo, cuando dejamos de ser almas puras, nos obligaron a pasar por el río Leteo. Y el río Leteo tiene la virtud, o bueno, como se llame, la propiedad del olvido. O sea, se toma un poco de agua del río Leteo y te olvidas de todo. Lo que nos suele pasar a veces antes de un examen, ¿no? No traído el río Leteo. Bien, entonces, cuando terminamos de atravesar el río Leteo, ya no vimos más la verdad, porque estábamos en ese cuerpo. Entonces se nos cayeron las alas. Entonces esto es muy desconcertante. Pero, dice Platón, si somos capaces, y miren qué pertinente que es para lo que estamos haciendo ahora, si somos capaces de estar mucho tiempo juntos, como para entre todos buscar la verdad, si lo hacemos realmente con pasión, llega un momento que empezamos a sentir un picorcito acá en los hombros. ¿Por qué? Porque los pulmoncitos están haciendo fuerza. Y si seguimos juntos buscando la verdad, podría ser que nos crecieran otra vez las alas y que pudiéramos volver a volar. He encontrado dos menciones a Catamarca en lo que he leído y en las entrevistas que escuché. Las dos menciones a Catamarca son los mendigos que Bussi tira acá en la zona de Recreo. Sí, ¿no? Sí, de Recreo. De la Merced, esa es una, y la otra mención es el caso María Ciudad Morales. Bueno, en función de esas dos menciones, quería preguntarle qué conoce, qué sabía de Catamarca y cómo Catamarca ha marcado su carrera. Bueno, Catamarca, me dijo Catamarca, porque yo cuando terminé la carrera, la terminé en el 70, me dieron el título en el 71, y ya comenzaron los problemas políticos sociales en Argentina, la 3A y todas esas desgracias que después todos hemos sufrido. Entonces tuve que ir a la universidad, estaba copada por los militares, o sea, no me podía ir a la universidad. Así que durante esa época me gané la vida vendiendo tiza en los colegios. Pero siempre con la idea de que tan pronto como pasaban esas desgracias yo iba a volver
hacer el doctorado, que es lo que quería. Bueno, entonces cuando finalmente volvió a la democracia, por suerte, y me podía anotar ya en el doctorado, en filosofía y letras, yo quería estudiar sobre Hegel. Y lo que pasa con Hegel, que como vieron tengo una admiración por ese gran filósofo, que es un filósofo tan sistemático, tan completo, tan universal, que no permite, porque es muy difícil bajarlo a casos concretos. Incluso Kant, que es anterior a Hegel, ve mal que se dé ejemplos de filosofía, porque la filosofía es concepto puro. O sea, por ejemplo, Deleuze dice, ¿qué es la filosofía? La filosofía es inventar conceptos. Bueno, entonces, ¿qué mejor inventor de conceptos que uno de los más grandes filósofos de la historia occidental que Hegel? Así que yo estaba ahí luchando con Hegel y ya pensaba hacerlo sobre la filosofía de la historia de Hegel, y ya había avanzado bastante con el profesor Mercado Vera, que fue uno de los profesores que más ha manejado Hegel en la Argentina, por lo menos a lo que yo conozco. Pero no me servía para la vida diaria, o sea, me servía para el estudio, por supuesto, pero no me servía para la vida diaria. Y cuando yo estaba en eso, preparando mi doctorado, empezaron a aparecer en los diarios las terribles noticias del caso de María Soledad Morales. Entonces, cuando yo leía, en ese momento tuve que empezar a leer a Foucault, porque entré a una cátedra donde yo no lo conocía a Foucault, durante la época del proceso no lo conocía a Foucault. Entré en una cátedra en donde me decían que venía a Foucault. Entonces yo leía los ejemplos de micropolítica. Foucault le dice micropolítica a la política que hacemos para solucionar los problemas cercanos. Está la macropolítica, que es la de los partidos políticos, y está la micropolítica. Y no están divorciadas entre ellas, porque cuando la micropolítica se hace bien, a veces impacta en la macropolítica y se toman medidas. Y aunque no impacte, mejora la forma de vida de las personas que estamos haciendo micropolítica. Bueno, eso era en teoría, es lo que dice Foucault, que les vuelvo a repetir, yo lo leía por trabajo, no por placer como estaba leyendo por placer y por el doctorado. Pero resulta que lo que empezó a pasar acá en Catamarca, que a mí me conmovió tanto, justamente le comentaba ayer a una amiga, de que estuve a punto de sacar pasaje para venir a militar acá por el tema ese. Lo que pasa es que en ese momento estaba en 2 universidades, estaba criando a mis hijos adolescentes y no pude viajar, pero estaba conmovida por lo que estaba ocurriendo acá en Catamarca. Y entonces cuando las chicas empezaron a hacer esas marchas en silencio alrededor de la plaza, yo digo, pero esto es lo que dice Foucault, que cuando hay un problema, que es un problema tan grande que nadie se hace cargo, los que estamos involucrados tenemos que hacernos cargo, que fue lo que hicieron estas pibas, las chicas de catamarqueñas que empezaron a hacer sus marchas de silencios alrededor de la plaza. Entonces me di cuenta que lo que hacían las chicas y lo que logramos, que finalmente se hagan juicios, por más que los juicios no hayan tenido las consecuencias que uno hubiera tenido, por lo menos en esta provincia, por primera vez, se hizo un juicio por un caso que había habido otros, y como lo saben ustedes mejor que yo, habían quedado bajo la tierra, ¿no es cierto? O sea que estaba tan emocionada porque estuvieran. Además, quienes estaban haciendo esa micropolítica eran las personas que menos poder tienen en la universidad. Eran mujeres, que ya sabemos que las mujeres siempre perdemos en este mundo patriarcal. Eran adolescentes, y en un país unitario, como sigue siendo lamentablemente el nuestro, eran provincianas. O sea que desde el punto de vista del poder era muy débil. Foucault imagina el poder como si fuera una red que se extiende por toda la sociedad. Y entonces ustedes me pueden decir, no, pero eso es una trampa, porque el poder es como piramidal. Una parte de mucho poder y abajo la red del gallinero. No es una trampa, porque si hay una red muy enorme y uno agarra una de las sogas de la red, una solita, y la sacude fuerte, ¿mueve o no mueve toda la red? La mueve. Incluso en un lago tranquilo, tiras una piedra y se hace un halo que puede ocupar todo el lago. Entonces, esa cosa mínima no es una salida individual, es un grupo, como el caso Entonces, los que tienen mucho poder, que antes lo veíamos como una pirámide,
serían los que la red es muy densa la red, tienen mucho poder, están muy protegidos, los protege la justicia, los protege todos. O sea, yo he visto ayer cuando bajé del avión, que bajó un señor, que todo el mundo, doctor, y le hacían referencias, todo el mundo acá que conoce, no, yo no sabía quién era. Y entonces, ese poder me daba risa, la verdad, me daba risa, porque el poder es el poder que puede cambiar cosas para que la gente, no sé si ese señor a lo mejor es un señor maravilloso, perdón, no sé quién es. Bueno, el poder realmente productivo es el que puede cambiar cosas, el que hace que esa red no esté tan tensa en otra parte, en una parte tan rara en otra. Bueno, volvamos a las chicas de Catamarca. Esas chicas estaban en la parte más rara del poder, por lo que dije antes, ¿no es cierto? Adolescentes, mujeres, provincianas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿movieron o no movieron la red del poder? Sí la movieron. O sea, bueno, ya sabemos, cayeron políticos, cayeron jueces. Por primera vez... Cayó el gobierno. Sí, bueno, se cayó el gobierno. O sea, por primera vez fue televisado un juicio y todos vimos con nuestros propios ojos el arreglo entre los jueces del primer juicio. Es decir, que eso fue una revolución, y yo no sé si ustedes que están acá la magnifican en el grado que tienen, pero yo en todas las partes del mundo, no voy a decir del mundo, porque la verdad que en Europa y en Estados Unidos no he dado conferencias, pero en Latinoamérica, en casi todos los países lo he dado, y cuando hablo de micropolítica, llevo el ejemplo de María Soledad Morales. Incluso, no sé si el año que tuviste vos o el anterior, el año que tuviste vos me pasó eso con el señor de su escenario. En 2018, yo estaba en Catamarca, en un congreso, en La Rioja, en un congreso de filosofía, de educación, y como salió el tema de micropolítica, di el ejemplo de María Soledad Morales. Y yo vi en un momento dado la gente, porque yo miraba a la gente, 1.500 personas había, en un momento dado la gente empezó a tranquilizarse. Y era que venía corriendo un hombre y saltó al escenario. Y se me tiró encima y me decía, usted es una mentirosa, es todo patraña, lo que dice todo patraña. Toda esa gente es inocente. En España se hizo una película defendiendo de que es todo mentira, esa era una mala familia. Bueno, cosas terroríficas. Y se me acercaba tanto y de una manera tan agresiva que subieron dos profesores y lo tuvieron que detener. Incluso subió una profesora y dijo, pero no eres una mujer, ¿no ves cómo la está agrediendo? No, el tipo estaba totalmente enloquecido. Entonces, cuando finalmente los dos profesores que subieron lo agarraron de los brazos y le dijeron, por favor, andate, lo conocían, yo no sabía quién era. Había muchos catamarqueños que estábamos años más en La Rioja. Y cuando ese señor se fue, la gente que quedó ahí, yo no lo conozco ni sé el nombre, dijeron que era el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Así que cuando me invitaron a ver a Catamarca, yo le pedí permiso, yo puedo hablar de María Soledad porque yo tengo miedo que bueno, y me dieron toda la libertad y ese eslabón que me une con ustedes, porque cuando yo vi que podía bajar la filosofía de Foucault a un caso concreto, como era el de María Soledad Morales, que es un caso pero escapado del libro de micropolítica, lo adopté, incluso en muchos libros míos hablo de eso y en muchísimas conferencias no puedo. La única vez que me pasó eso fue ahí, y por suerte ahora parece que nadie me tira con nada, así que muchísimas gracias. ¿Te contesté la pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, ¿quién quiere empezar? ¿Tienes voz santiagueño o no? Vas a llegar. Gracias, José. Esther, ¿cómo te va? Soy Gustavo. Quería consultarte tu opinión. Vos has sido docente durante muchos años, seguramente lo estoy haciendo. ¿Qué opinión te merece la educación en Argentina, la educación superior y la situación de los docentes en el país? No te puedo contar por provincia porque sería bastante desviado.
pero ¿qué opinión le merece la educación argentina en la universidad, en el terciario, de los docentes en particular? Bueno, gracias por la pregunta, que nos afecta a casi todos, a casi todos los que estamos acá. Porque, bueno, la situación de los docentes, obviamente, dista mucho de ser buena, pero lamentablemente siempre fue así. O sea, con excepción de la época en que solamente eran docentes los oligarcas, por ejemplo, yo tenía un médico que era un señor muy mayor, falleció ya hace unos años, tenía como 80 o 90 años cuando me contaba esto, y me decía, ¿qué épocas las que la UBA cobraba por estudiar y había que dar fuertes exámenes de ingreso? O sea, súper oligarca. O sea, entonces, cuando yo pienso en eso, mi papá en esa misma época, ese señor podía pagar para ser el médico prestigioso que fue. Mi papá era un chico de la calle y no tenía plata ni para alpargatas, como usaban en aquel tiempo los pobres, y vendía diarios por la calle. Y de hecho se jubiló de diariero, fue toda la vida diariero. O sea que, evidentemente, en aquella época los docentes estaban bien, entre comillas, pero era una minoría. Bueno, luego, fundamentalmente a partir de los gobiernos peronistas, la universidad va llegando a todo el pueblo, hay más posibilidad para que estudiemos todos. O sea, por ejemplo, no hace mucho tiempo conocí 3 reyes, lo que se llama en Jujuy, un hotel, hoy es un hotel 5 estrellas, y eso era un hogar para niños que había hecho Evita, para niños pobres, para que estudiaran. Es decir, que se democratizó por fin la educación en la Argentina. Pero justamente por eso vinieron también otros males, porque bueno, al ser muchos, o sea, hay que repartir entre más dinero, el dinero hay que repartirlo entre más gente, y estamos como estamos, muy mal. Y como no tenemos, porque por ejemplo, ¿qué puedo decir? Si la gente de YPF está mal, quiere hacer una huelga, tiene poder, porque para el país, si no hay combustible, por ejemplo, pero nosotros, o nosotres, parecería que no tenemos esa fuerza cuando hacemos nuestra huelga. Así que está muy mal, y esto independientemente de las distintas gestiones, independientemente, porque no podemos decir, no, en esta gestión política los docentes tuvieron mejor. No, yo creo que desde hace 30 años más o menos estamos en una decadencia terrible desde el punto de vista institucional. Pero la contraparte es que desde el punto de vista de los que estamos comprometidos en eso, cada vez tenemos más ganas de estudiar. Yo, por ejemplo, en 2 días que estoy acá, he conocido cantidad de personas que son docentes, que tienen 2 o 3 carreras universitarias. En Córdoba ya eso es tradicional, que la gente tenga varias carreras universitarias. Así que desde el punto de vista, vuelvo a repetir, de la macropolítica, estamos muy mal y no sé cómo vamos a solucionar, porque bueno, supongamos que gane Milei. Si gana Milei, directamente no quiere dar educación ninguna, o sea que vamos a estar peor todavía, vamos a estar peor. No va a ganar Milei, no hay posibilidades en esta oportunidad, ganará la derecha. Peor todavía, que la derecha, como sabemos, no le interesa que haya educación del Estado. Difícilmente pueda, lamentablemente para mí, pueda ganar los partidos populares, pero bueno, ya vimos que tampoco soluciona el problema. Así que lo que yo propongo, porque bueno, cada maestrito con su librito, y es coherente con lo que dije antes, es que tenemos que hacer más micropolítica los docentes, más micropolítica. Empezar a trabajar desde, por ejemplo, cuando el tema de la ESI, o sea, yo estuve haciendo una investigación el año pasado sobre ese tema, y solamente en el 45% de los colegios de la Argentina se enseña realmente la ESI como tiene que ser. El 45%, ¿cuánto hace esta la ley? Como 10 años. Entonces, yo creo que en mi colegio, suponiendo que fuera un docente en un colegio, no se da la ESI, bueno, ¿qué podemos hacer? Y estuve de visita en algunos colegios del interior, por ejemplo, me acuerdo ahora con Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires, en donde
los chicos me convocaron difícilmente, en general ya casi no hablo con chicos tan jóvenes, pero bueno, me convocaron para hablar con chicos del secundario, y cuando los chicos del secundario escucharon mi discurso, me dijeron, profesora, pero si hay una ley, o si es ley obliga, a enseñar sexualidad en los colegios, ¿por qué acá? Me lo preguntaban delante de las autoridades, ¿por qué acá en este colegio no enseñan? Digo, bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes, o sea, juntarse y preguntarle a las autoridades por qué no enseñan y luchar para que tengan también esa materia que es obligatoria y que si realmente se lleva adelante, solucionaría tantos problemas. Perdóname que me voy a contar una anécdota cotidiana. La empleada doméstica de mi casa me contó el otro día que gracias a que en el colegio donde va su nena están aplicando la ESI, ella, la madre, se enteró de que estaba siendo abusada por un primito esa nena. Y esa nena hubiera sido abusada hasta que yo quisiera. Y eso le dio la posibilidad, o sea, que la ESI se enseñe, le dio la posibilidad de saber defenderse y de saber hablar cuando alguien estaba haciendo lo que no se debe hacer. Así que te vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, si te hablara un político, obviamente te hablaría a otro nivel que hay que hacer el cambio, pero desde mi punto de vista, como está, o sea, tan complicado el tema, tan complicado el tema, todos lo sabemos, yo creo que la pregunta es eso. Y acá, otra vez voy a citar a Kant, porque cuando Kant habló tanto de moral, una vez un alumno le preguntó, profesor, ¿y si uno sigue la ley moral como usted propone, uno es feliz por ser ético, por ser moral, es feliz? Entonces Kant pensó un rato y dijo, bueno, yo no puedo asegurar de que cumpliendo con la ley se sea feliz, pero sí puedo asegurar que se es digno de ser feliz. Y cuando uno se siente digno, entonces ya ganó la batalla. O sea que yo creo que tenemos que luchar por nuestra dignidad desde abajo, por supuesto para que afecte arriba. Gracias por la pregunta. Pensaba en lo último que dijiste sobre la parte ética, algo que escuché hoy y me encantó que ustedes compartan en este momento sobre las pasiones tristes y las pasiones alegres desde el punto de vista de Spinoza. Qué linda pregunta, una filósofa spinociana con todo, muy bien. Bueno, Spinoza, tal como lo adelantó la compañera sin nombrarlo, dice que la realidad solamente nos puede afectar con dos tipos de pasiones, que después eso se multiplica, por supuesto, pero hay dos pasiones básicas. La realidad nos afecta con pasiones alegres o con pasiones tristes. Y esto lo dice él en La Ética, que es un libro de este tamaño, y un libro muy difícil porque está escrito casi en forma matemática, y en ese libro que se llama Ética, él en ningún momento dice lo que debe ser la moral, que debemos hacer que no tenemos que mentir o que no tenemos que matar. No, él dice, lo que hay que tratar es de torcer las torsiones tristes, torcerlas, ¿no? De cambiar las pasiones tristes para convertirlas en alegres. Porque cuando uno está afectado por la tristeza, es como que no quiere a nadie, no se quiere a sí mismo, se abandona, o sea, no tiene ganas de estudiar, de trabajar. Entonces, hasta puede ser malo con los demás. En cambio, cuando uno está alegre, vamos a suponer que estás enamorado y que te responden a ese enamoramiento. Entonces, estás tan feliz, estás tan contenta de que estás enamorada y que quien vos querés estar enamorado de vos, estás tan contenta que querés más a toda la gente. Por ejemplo, hay un pequeño versito forma parte de una poesía de Borges que dice, ya no es mágico el mundo, me han dejado. Cuando te dejan ya no es mágico el mundo. Cuando uno está enamorado o está haciendo un trabajo que le gusta mucho o consiguió un objetivo en la vida que siguió, el mundo se pone mágico. Y si el mundo se pone mágico, es más difícil ser malo, porque uno está con esa felicidad, está con esa alegría y la traspasa. Entonces, pero no podemos evitar que nos afecten las pasiones tristes. Entonces, obviamente,
Pensemos en el principio de la charla, cuando hablamos de la pandemia. Obviamente fue una pasión tristísima, Y así como yo encontré la manera, que me ayudó mucho también las circunstancias, por supuesto, de torcerla, ¿se dan cuenta lo que quiero decir? Torcer esa tristeza que se estaba muriendo gente, de que yo misma me podía morir. De hecho tenía mi kit COVID para cuando me agarrara, por suerte no me agarró. Era muy triste. Sin embargo, encontré la manera de torcerlo, de convertir una pasión alegre, porque pude escribir todo esto que les conté al principio. Así que, ya te digo, nosotros no somos responsables de tener pasiones tristes o alegres, porque son las circunstancias, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellas. Lo mismo, o sea, por una cosa es del orden de no voluntario y otra cosa de voluntario. No es voluntario que me enamore de alguien, por ejemplo. Te dice, no te conviene esa persona porque es una mala persona. Cuanto más cosas terribles te dicen, más te enamoras. No puedes evitarlo. O sea que hasta te puedes... No es culpable, hasta puedes enamorarse del novio de tu hermana. Eso no tenés ninguna culpa. Pero sí sos responsable de lo que haces con eso. ¿Te das cuenta? O sea que no estoy diciendo que por ser felices, vamos a tirar la casa por la ventana, sino que está el ser felices y después el ser responsable de cómo manejamos esa felicidad. Y lo mismo con la tristeza. O sea, con el duelo tremendo que yo tengo, que durará de por vida, sin embargo, traté y tuve la suerte, tuve la suerte de poder torcerlo y llevarlo a mi obra, que será humilde, que no valdrá, que no puedo juzgarla yo, pero que me permitió producir y no ser mala en el sentido que vos me preguntás. ¿Por qué? Porque hay pasiones alegres que llenan mi vida. O sea que yo creo que una reunión como la de hoy, donde estamos todos tan interesados en lo que estamos hablando, es una pasión alegre. Y esta pasión alegre va a traer cola, porque ustedes la van a hablar, lo que nosotros siempre van a comentar, ojo, ya sea para aceptar o para criticar, pero moviliza. Entonces la vida, la buena vida, digamos, o el buen vivir, como suelen decirlo los pueblos originarios, vienen desde uno mismo. Y ya lo decía Aristóteles también, ya como siempre, la filosofía es el pensamiento del presente. Aristóteles decía, las cosas de afuera, el afuera que diría Spinoza, me afectan peor cuando yo estoy mal. Pero si yo estoy bien y soy dueña de mí misma, puedo manejar todas esas cosas. No sean cosas muy terribles y muy superadoras. Es decir, que pasiones alegres y pasiones tristes no dependen de nosotros, pero sí depende cómo las administremos. ¿Quién más quiere preguntar? El título del libro Lengua. Lengua, ¿cuándo se le ha ocurrido ese título? ¿Por qué la lengua? Bueno, creo lo dicho al principio, pero no fui clara, así que voy a decirlo otra vez, tratando de ser un poco más didáctica. Cuando yo fui convocada a Página 12, no sé si conoces el suplemento, se ocupa de todos temas que tienen que ver directamente con la mujer y las vicisitudes que tenemos alrededor de nuestros problemas y de nuestras alegrías. Y yo siempre lo que traté, que un poco se trató acá el tema, es que en las clases, con las reuniones, con lo que yo escribo, en lo que escribo van a encontrar también mucha sexualidad y bastante humor, de poner siempre esa pasión alegre en la medida de lo posible. Entonces cuando la editora, Marta Dillon en este caso, empezó a leer mis columnas, vio que eran diferentes de las de los periodistas. Yo no soy periodista, o sea, yo escribo, mejor dicho, difundo filosofía, pero no soy periodista. Si bien a veces trato temas que son temas periodísticos. Entonces me llamó la atención a la editora que yo utilizara palabras locas, en el sentido de que no son palabras que se utilizan normalmente. Por ahí las pongo entre comillas, por ahí las pongo en pasardillas, para que se note que no son palabras puramente castellanas, pero que surgen del castellano y están bien formadas. Entonces, lo que ella se acordó de un refrán que hay en el ambiente gay que dice: lengua de loca nunca se equivoca. Es la broma que se hace la gente, que los muchachos se dicen maritas, se hacen entre ellos, como diciendo, no, nosotros somos tan piolas que si
Sobre todo es para darse cuenta quién es gay y quién no. O sea, yo vi un amigo que decía, yo tengo un radar para ubicar si realmente es gay o es chongo. Entonces, bueno, el radar sabe lo que era. Dice que tenía en su mesita de luz un velador. Y le he dejado un poquito de electricidad. No como para matar a alguien, pero sí como para que no matara fuerte. Entonces, cuando se levantaba un muchacho, no sabía si era activo, si era pasivo, si era macho, si era más o menos. Y por supuesto a él le gustaba que fuera lo más macho posible. Entonces dice, bueno, si entramos a la habitación, y yo digo, ay, por favor, ¿me prendés el velador? Entonces, si al prender la electricidad dice, puta que lo parió, que velador, está bien, es activo. En cambio, si es una mariquita, va a decir, ¡oh! Esa lengua de loca no la se equivoca. La última. Sí, claro. Bueno, gracias en primer lugar, Esther, es un placer escucharte. Así como vos decís que la lectura de Nietzsche te apasionó, a mí una de las últimas pensadoras y filósofas que me conmovió es la lectura de tus libros y los artículos tuyos en página 12. Muchas gracias. Así que muy importante estar hoy aquí contigo. Bueno, yo quería preguntarte una mirada tuya sobre por qué es tan acogedor y por qué llega tanto el mensaje de los grupos conservadores y que hoy acechan no tan solo a Argentina sino también a Latinoamérica con las consecuencias nefastas que pueden tener con el caso de educación y de coartar ciertas libertades. Pero sin embargo, vos ves cómo sus mensajes llegan a la juventud, llegan a gente grande, a gente profesional, e inclusive le llega a gente pobre. O sea, como que el pobre está buscando su propio verdugo, ¿no? Muy buena pregunta, muy actual. Ojalá que no tengamos sensibilidades de nadie, pero lamentablemente es así, sí, ya lo sabemos. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, tengo que hacer un poquito más de historia, no a nivel de la gran política, no ya de la micro, porque vos ya me estás preguntando de la macro, a nivel de la gran política no existe voto agradecimiento, sí existe voto castigo. Cuando los gobiernos no funcionan como tienen que funcionar, se suele hacer voto castigo. Pero lamentablemente lo contrario no se da. Hay gobiernos que dan muchas ventajas al pueblo. Nosotros no hace mucho tiempo tuvimos gobiernos que dieron, bueno, todas las leyes de identidad de género, las leyes de que la gente se pueda jubilar aunque no tenga aportes pero haya trabajado, la ama de casa pueda también recibir lo suyo. Sin embargo, esos gobiernos no recibieron voto de agradecimiento. O sea, al contrario, en 11, que hay comerciantes, en Buenos Aires hay comerciantes muy fuertes, yo les preguntaba, pero ¿por qué votan a la derecha a comerciantes? No, porque con el gobierno de los Pina hay que pagar muchos impuestos. Y la persona que dijo eso literalmente tenía 5 negocios en 11, y cuando fue el gobierno de la derecha se quedó con un solo negocio. ¿Sí? O sea, que el voto agradecimiento, olvidémonos, no existe. Bueno, pero en los últimos años hemos tenido tanta mala suerte con los gobiernos que nos ha tocado la macropolítica, tanto de derecha como populares, que muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes que no estudian la cosa profundamente, porque si sabes lo que es el Estado, no puedes estar a favor de los libertarios, pero como no tienen idea de lo que es el Estado, entonces dicen lo siguiente, que si uno lo escucha, viene un extraterrestre, lo escucha por primera vez, tiene toda la razón del mundo, dice, bueno, le dimos la oportunidad a la derecha y fracasó, le dimos la oportunidad a los gobiernos populares y fracasaron, así que por lo menos algo nuevo. Entonces, pero no entendés que lo nuevo es que no vas a tener más educación pública, que no vas a tener más salud pública,
que directamente no se puede mandar una carta porque se va a terminar el Estado. No importa, es nuevo. Así que, lamentablemente, ya lo hemos vivido con la otra vez que ganó la derecha, que yo he escuchado respuestas realmente terroríficas, de decir, pero ¿cómo? Con todas las ventajas que te dio está el gobierno, ¿por qué vas a votar ahora a la derecha? Hablando de Macri, ¿no? Dice, ¿y por qué tienes esos ojitos celestes tan hermosos? Claro, porque hay algo entre cierta juventud, por favor, no se sientan involucrados los demás, las demás personas, los demás jóvenes, hay cierta tendencia a que votar es como votar en un reality show. Si se va a quedar fulana o se va a quedar sultana, que no te va a afectar sobre tu vida cotidiana. Entonces, bueno, lógicamente, ya todos los que están quemados, ya eso, seamos de lo que seamos, lo tenemos que admitir. Entonces, el joven que no se pone a pensar realmente lo que es el Estado, lo que significa tener un Estado, y sobre todo cuando hemos tenido el Estado benefactor, no solamente nosotros, sino otros países, no se da cuenta que si vota a alguien que está en contra del Estado, vamos a quedar totalmente desperdigados. O sea, por ejemplo, cuando se escucha la palabra dolarizar. Dolarizar no quiere decir que nuestro peso va a pasar a valer como el dólar. Quiere decir que si ahora gano, no sé cuánto ganaré en dólares, pero vamos a poner cualquier número, cualquier persona. Una persona gana $1000 por mes, por ejemplo, si nos dolarizamos va a cobrar $30. O sea, entonces no hay conciencia. O sea que lamentablemente estamos yendo, como nos pasa, me vino la figura de flautista de Hamelin, que iba con su flauta y todos iban detrás, y se cayeron todos al mar. Lamentablemente sí. Y te digo que en mi caso es realmente triste, porque yo creí que después de esta larga vida, y como dije al principio, habiendo pasado por 5 golpes militares, ya nunca más se va a tener que sufrir a la derecha. Sin embargo, estamos a punto de, y bueno, tenemos por suerte bastantes pruebas de que podemos sobrevivir, pero a veces por cosas terribles como se han hablado acá también, ¿no es cierto? Así que yo lo veo indetenible. Nos juntamos con la gente, por ejemplo, de Página 12, conocemos reuniones de trabajo, y quienes tienen sobrinos, quienes tienen hijos jóvenes, dicen, lamentablemente, los jóvenes de mi familia van a votar libertarios. Está bien que lo digan La Rioja, eso es bastante mal, por suerte, ¿no? Pero hablando un poco así con la gente, da un poco de miedo porque la gente joven, como bien dijiste vos, está en eso. Y yo no veo por lo que podemos detener. La verdad es que no veo por lo que podemos detener, porque lo otro era más fácil. Por ejemplo, la compañera me pregunta sobre afectos alegres, afectos tristes, pero esto es tan macropolítica, que depende a que el mundo se está derechizando. O sea, desde los 80, que empezó Reagan y Thatcher, y después acá nosotros con Menem, se ha instalado el neocapitalismo, o el neoliberalismo, y cada vez está más fuerte, porque son los que tienen el dinero, son los que tienen el poder realmente. O sea que desde ese punto de vista es bastante triste, no voy a decir negativo porque yo creo que vamos a salir, pero es bastante triste la situación. ¿Y cómo la podemos solucionar? Realmente no, la filosofía no es futurología. Hegel decía, y ya con esto lo vamos a ir terminando, Hegel decía, el ave de Minerva levanta vuelo al caer el día. Con esto quería decir, el ave de Minerva sabe lo que es, la lechuza, o sea, vieron que Minerva, que es la diosa de la filosofía, tiene un búho acá. Entonces, la filosofía no es sabiduría, pero es la amante de la sabiduría, lo quiere. Entonces, al caer el día, cuando ocurren los sucesos, podemos analizarlos, pero no, la filosofía no es futurología. Así que cuando muchos podemos hacer un diagnóstico, pero no podemos hacer un pronóstico. Lamentablemente no veo el futuro, lamentablemente. Así que en ese sentido tenemos que reconocer, yo en general trato de ser muy optimista, pero en este puntito, me diste justito, no puedo ser tan optimista. O sea, apostemos a que las cosas se hagan lo mejor posible, pero estamos en peligro realmente. Gracias, me hiciste una pregunta, con tristeza, muchísimas gracias.